Experimento de Michelson y Morley. Objetivo práctico. Reproducir el experimento hecho por Albert A. Michelson y Edward W. Morley. Marco teórico. Durante el siglo XIX, muchos físicos creían que para poder entender las ondas de luz debería haber un medio en el universo en el cual la luz se propagaría. Ese sería el éter. Las razones para plantear la existencia del éter fueron: primero, la luz se propagaría igual que cualquier onda, como la del sonido. Segundo, el éter en reposo establecería la velocidad de la luz, que era igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Tercero, si un observador se encuentra en movimiento con respecto al éter, mediría una velocidad de luz mayor o menor que c según la dirección de su movimiento. Como las razones anteriores eran obvias, nadie se preocupó por tratar de medir alguna propiedad física del éter. Por otro lado, en la segunda mitad del siglo XIX, Maxwell había desarrollado completamente su teoría electromagnética, en la que lograba unificar una sola teoría: la electrodinámica, la teoría eléctrica y magnética que se había venido establecido en los 2 siglos anteriores. A partir de la ecuación de Maxwell se obtuvo la ecuación de propagación de onda electromagnética en el vacío. Si dicha ecuación es correcta, significaba que la velocidad de la luz es igual para cualquier observador. Una de las consecuencias del planteamiento de Maxwell fue el poder dudar de la existencia del éter. Se generaron muchas dudas y contradicciones, y para aclarar todo lo generado, se planteó un experimento que mediría algunas propiedades físicas del éter. Este experimento fue realizado por Michelson y Morley en julio de 1887, cuyo objetivo principal era tratar de detectar el viento de éter. Observando efectos de interferencia de la luz, esperaban poder medir la velocidad de este viento. Los resultados fueron negativos. No pudieron observar un corrimiento en las posiciones de las franjas de interferencia. Pensando que no era el momento del año adecuado, lo repitieron 6 meses después y a diferentes alturas sobre la Tierra. Sin embargo, el resultado siempre fue el mismo. No había corrimiento en la posición de las franjas de interferencia y por lo tanto no pudieron medir la velocidad del viento de éter y ni siquiera detectarlo. Materiales: 2 espejos planos, flexómetro, un rayo láser, lámina semiplateada. Procedimiento: se hace un montaje parecido al gráfico siguiente, en los cuales están involucrados los materiales expuestos. Se ve el recorrido que hacen los rayos del láser tras incidir en el interferómetro y que finalmente terminarán en el detector o pared blanca, donde se reflejará la interferencia de la luz. Resultado esperado: un corrimiento en la posición de las franjas de interferencia y por tanto la existencia del éter. Ejecución del laboratorio. En el laboratorio experimental de la Universidad Antonio Nariño, sede Bogotá, se hace un montaje del experimento de Michelson y Morley, donde se emite un haz de rayo láser de una fuente de luz que se hace pasar a través de unos espejos, para finalmente observar las interferencias en un detector. Durante el experimento se observa claramente el recorrido que hace el rayo láser a través de los espejos, tal como se muestra en las imágenes. Se observa en el detector que se genera una interferencia destructiva y constructiva del rayo láser, gracias a el recorrido de este a través de dichos espejos. ¿Qué se quiere hallar con el experimento? La existencia del éter. ¿A qué resultado se llegó con ese experimento? A la no existencia del éter. ¿Influye la distancia de separación entre los espejos y entre el láser? Influye en la interferencia que se quiere ver en el detector, ya sea destructiva o constructiva del rayo láser. Si no hay éter, ¿en qué medio viaja la velocidad de la luz? La velocidad de la luz viaja a través de un vacío parcial o de un vacío total. ¿La luz viaja por el espacio? ¿Qué hay en el espacio? En el espacio hay un vacío parcial. ¿Qué importancia tiene el experimento de Michelson y Morley en la actualidad?
El experimento proporcionó una clara prueba de que no existía ningún éter y que la velocidad de la luz es constante independientemente del movimiento de la fuente, confirmando así el principio de relatividad. Laboratorio, difracción de la luz. Objetivo de la práctica: observar el fenómeno de difracción y determinar la longitud de onda de un haz de luz de rayo láser. Marco teórico: la difracción es uno de los fenómenos más importantes relacionados con carácter ondulatorio de la luz que se observa cuando un frente de onda se encuentra con un obstáculo o una rendija de dimensiones comparables a su longitud de onda. El obstáculo, que puede ser un pequeño objeto, pelo, hilo fino, interrumpe el paso de una pequeña porción del frente de onda, mientras la rendija permite el paso solo de una pequeña parte de la misma. Si se utiliza obstáculos pequeños y ondas planas, se observará a una distancia grande la difracción de Fraunhofer, un fenómeno que recibe su nombre por Joseph von Fraunhofer, físico alemán pionero en el estudio de la difracción. Dicho fenómeno, que permite relacionar matemáticamente el ancho del obstáculo o de la rendija y la longitud de onda con las características del patrón de difracción observado. Si se irradian varios obstáculos, se producirá la interferencia de la onda difractada por cada rendija. El patrón de difracción que se obtiene al iluminar una rendija con la luz monocromática consiste en una serie de máximos y mínimos de intensidad que se pueden representar en un diagrama de difracción. Esta ecuación permite relacionar el ancho de la rendija y la longitud de onda de acuerdo al patrón de difracción observado. Materiales: láser, regla o cinta métrica, rejilla de difracción de 13.400 líneas pulgadas, montaje en pared o pantalla blanca. Procedimiento: se hace un montaje siguiendo la estructura de la imagen mostrada. El láser es colocado en una superficie estable y es proyectado la luz a través de la rendija hacia una pared blanca, tomando D minúscula como la distancia entre las rendijas de la rejilla, D mayúscula como la distancia de separación entre la rejilla y la pantalla, y Y es la distancia entre el máximo de intensidad. Resultados esperados: el valor aproximado de la longitud de onda del láser a utilizar, que es lambda igual a 635 nanómetros.